Queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros, en Sevilla, a Fernando Gamboa, que es médico internista, padre de familia de 7 hijos, presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Sevilla Sur. Es también presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. Y lo traemos hoy precisamente para hablar sobre este tema y temas de la actualidad que quizá invaden nuestra sociedad y de una manera que difiere del pensamiento cristiano. ¿Qué tal está, Fernando? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Queríamos, en principio, que nos contara a qué llamamos cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es una parte del ámbito de la atención sanitaria, de la medicina, de la enfermería, que intenta cuidar de forma completa a aquellos pacientes cuando ya la curación no es posible. E intenta el abordaje de toda la persona, es decir, el abordaje físico, el abordaje social, el abordaje psicológico y el abordaje espiritual, para intentar, en aquellas situaciones en las que ya no somos capaces de cuidar lo mejor posible. Bueno, y esto en realidad, bueno, tienes conocimiento médico, pero has nombrado abordaje también espiritual, pero el paciente no siempre querrá un cierto modo de enfoque que coincida a lo mejor con el abordaje espiritual que le ofrecéis. ¿O esto, un médico hace esto? Vamos a ver, el abordaje espiritual está definido así desde la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Europea de Cuidados Paliativos, de la Organización Española de Cuidados Paliativos. Quiero decir que este abordaje no es un abordaje que tenga que ver con la confesión religiosa. Tiene que ver con que toda persona sabemos que tiene una dimensión espiritual que es necesario cultivar siempre, pero en el final de la vida aparece como una necesidad imperiosa que surge de una forma o de otra. Las preguntas que siempre rondan al hombre, que respecto al final de su vida, tantas cosas que quedan pendientes, tantas trascendencias por realizar, aparecen. Quiero decir que no es un abordaje confesional, es un abordaje que se hace también desde el punto de vista técnico. A mí me sorprendió estar en un congreso europeo, en un país centroeuropeo, y ver que una de las mesas la presidía un capellán que podía ser evangélico, protestante o católico, que no es el tema, pero en un congreso católico, un congreso técnico de la Sociedad Europea, ellos tenían un espacio. Quiero decir con esto que no estoy hablando de algo confesional, sino de algo que tiene que ver con ser persona. Y los enfermos que llegan a este grado ya de la enfermedad en la que no hay nada que hacer, en realidad el médico, bueno, claro, son de cuidados, ¿no? Pero ¿qué caracteriza al enfermo a estos niveles? La desesperación, Vamos a ver. Los pacientes que llegan en realidad son bastante más de los que uno pensaría de entrada. Vamos a ver. Enfermedades que no tienen curación son bastante más de lo que uno piensa. Casi el 80% de los pacientes que reciben quimioterapia, por ejemplo, no hay una expectativa de curación del tumor. Eso muchas veces uno no lo conoce. Hay esperanza de mejorar la supervivencia, de mejorar los cuidados, de mejorar la calidad de vida. La insuficiencia cardíaca, una enfermedad muy prevalente, que es la primera causa de muerte todavía en los servicios hospitalarios, condiciona un tratamiento que muchas veces no hay alternativas de curación, aunque sí de mejora. La cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica, los pacientes que van a diálisis, si no se trasplanta no tienen curación, tienen un tratamiento de soporte y en situaciones avanzadas necesitan cuidados. Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Quiero decir que uno a veces piensa que esto de los cuidados paliativos es para la última semana de la vida. Y vamos más allá. Vamos a atender pacientes que tienen necesidad de cuidados porque tienen una enfermedad que no se cura, pero no porque se estén muriendo ya. Obviamente atendemos también al último proceso de la vida, al proceso de la agonía,
pero no es ese el único lugar en el que trabajamos. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, también en el paciente hay distintos estadios dentro de esta manera de necesitar estos cuidados paliativos, ¿no? Me imagino que habrá diferencia entre el que está cerca de la agonía, ¿no?, en una recta final, o está al principio de una quimio, ¿no?, ya más esperanzado, o tienen cosas comunes a pesar de la diferencia de distancia entre la enfermedad. Normalmente el abordaje paliativo se plantea porque tenemos una situación de enfermedad, una definición de no curación, síntomas frecuentes, recurrentes y sufrimiento. Muchas veces con grandes necesidades de asistencia sanitaria. Pero estas son básicamente las características. Son pacientes que con mucha frecuencia tienen que reingresar o tienen una gran dependencia de los servicios sanitarios. Son pacientes que tienen un sufrimiento importante, muchas veces por muchos síntomas que van cambiando, que precisan revisiones frecuentes y que la atención no hace falta que sea siempre por un especialista en un hospital, es decir, un buen médico de familia, bien formado, que los hay muchos, una enfermera de familia, bien formado, que los hay, pueden hacer atención paliativa y además la deben hacer. Pero todos ellos estarían recibiendo un abordaje paliativo. Yo invito un poco a abrir la mente a que no estamos haciendo atención solo en los 7 días antes de morirse y vamos a sedarle a ver si acabamos corriendo con esto, que es lo que muchas veces se difunde en la sociedad y la gente empieza a confundir los conceptos. No sé si les puedo aclarar así. Sí, muy bien, muy bien. Y en los cuidados paliativos tiene diversos sectores, como quien dice, es decir, la unidad, ¿de qué se compone una unidad de cuidados paliativos? Una unidad de cuidados paliativos bien estructurada debe tener una atención hospitalaria, con camas, debe tener consultas, unidad de día para atención en el hospital a pacientes que necesitan alguna atención que no se puede hacer en domicilio. Y por último, una atención domiciliaria, siempre coordinada y de acuerdo con los compañeros de atención primaria, para aquellas cosas en las que se necesita un recurso, un abordaje especializado, algo que quizá, pues por su complejidad, no pueda manejarse bien desde la misma atención primaria. Es decir, que una buena unidad de cuidados paliativos debe abordar esto y además debe contar con médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, y sería deseable siempre la posibilidad de contar con fisioterapia, por lo menos de forma complementaria. La realidad dista mucho de eso, es decir, que en España, en Andalucía, que es lo que conozco bien, los equipos muchas veces son un médico y una enfermera. Y a veces hay sitios donde hay atención hospitalaria, en otros sitios hay atención domiciliaria, las unidades no siempre están coordinadas, es decir, que tenemos un problema de atención importante que yo creo que en parte tiene que ver con esta demanda social que dicen que se está incrementando de buscar estrategias frente al sufrimiento distintas a los cuidados paliativos, pero el problema es que los cuidados paliativos no están implantados como se han diseñado y como la ley reconoce que deberían darse. Tanto la OMS como el Consejo de Europa, como el Ministerio de Sanidad ha establecido unos estándares de calidad que en este momento no se dan. Ni los pacientes son atendidos de forma adecuada en domicilio, ni en los hospitales en todos hay una unidad de atención por compañeros con formación experta en cuidados paliativos, ni hay una consulta ubicada en el hospital que pueda hacer un abordaje ambulatorio. Es decir, que muchas veces la dotación es bastante incompleta. Además, es diferente según las regiones en España, según las comarcas, según sea un centro local, rural, un sitio urbano. La verdad es que hay una asimetría importante que hace que la situación sea realmente compleja. Y me imagino que influirá también la situación de recortes, ¿no?, de la crisis que hemos pasado, que estamos saliendo, falta de... ¿O no influye? Porque eso tendría que estar... Sí, el recorte, en realidad en España es que la dotación nunca ha llegado a ser completa. Es decir, que en la época previa a la crisis económica esta que hemos venido sufriendo y que, bueno, ahí estamos todavía, ¿no? Estamos haciendo en España una implantación de un sistema que además ha sido asimétrico,
Ha habido comunidades como Extremadura que hicieron un desarrollo muy completo desde el principio, con una dotación de recursos importante. En Andalucía se han hecho esfuerzos, bueno, pero no se ha llegado a conseguir. Madrid hizo un plan propio, País Vasco y Cataluña. En fin, cada región ha sido un poquito asimétrico en su desarrollo. Santander, por ejemplo, tenía también un desarrollo bastante pionero, es decir, desde el principio ha habido personas importantes que hayan trabajado para que esto fuera así. O sea que todavía, según estás diciendo, falta mucho por completar el desarrollo de las unidades de cuidados paliativos en España en general. Entonces, te iba a preguntar que si también en la unidad de cuidados paliativos había formación a las familias que acompañan a los enfermos para enseñar, pero me imagino que depende también del sitio que hablemos, ¿no?, de España, dentro de las autonomías. Sin lugar a dudas. Pero sí es una cosa que hacemos, me explico, es decir, voy a ir a mi sitio local, perdona que sea localista, pero sí, no, muy bien. Nosotros durante años hemos tenido un taller de cuidadores que era diario. Esto ha decaído un poquito y actualmente, bueno, ahí andamos. Pero nosotros hemos llegado a tener un taller diario de formación de cuidadores, aprovechando el ingreso hospitalario. Los familiares de los pacientes recibían atención respecto a técnicas, apoyo emocional, abordaje también por parte de la trabajadora social por temas de recursos. Es decir, en nuestra área sanitaria concretamente, a nivel de los ayuntamientos, de los centros de mayores, se han hecho actividades de formación para intentar, bueno, que los pacientes con demencia avanzada, por ejemplo, que son enfermos de cuidados paliativos, sus cuidadores puedan tener también algún tipo de apoyo, de recursos, de formación. Que a veces uno cuando piensa en cuidados paliativos, uno piensa en el cáncer, pero los pacientes de cáncer no son el grueso de los pacientes de cuidados paliativos. Claro. La demencia es mucho más prevalente que el cáncer. La insuficiencia cardíaca es mucho más prevalente que el cáncer. Quiero decir con esto que aunque es cierto que los cuidados paliativos surgen para tratar pacientes que padecen un cáncer y están al final de la vida, el desarrollo de los cuidados paliativos está orientado a todos los pacientes al final de la vida que sufren, que tienen síntomas y que necesitan este apoyo especial, holístico, completo. Y me imagino que aparte de formación a los familiares, se dice que los cuidadores sufren también tanto o incluso pueden desanimarse tanto más como que el enfermo, ¿no? Que se cansan, que es agotador, que el estar ahí constantemente lo que lo tiene muy duro, ¿no? Y sin lugar a dudas, los pacientes sufren, pero la familia sufre. Por eso la unidad de atención en cuidados paliativos siempre es el paciente y su familia. El entorno de cuidados es necesario cuidarlo. Si no cuidamos al cuidador, realmente es difícil que podamos cuidar bien al paciente. Claro, claro. Esto es tanto en la enfermedad como incluso también tras el fallecimiento. La atención al duelo también es algo importante para nosotros. En unos sitios se hace mejor, en otros sitios se hace peor, pero sabemos que es importante hacerla. Y antes ha nombrado el cuidado espiritual. ¿Dónde situamos esto? ¿Cómo se ofrece al paciente que llega al hospital? La verdad es que esto es muy asimétrico. Yo creo que es una de las cosas, yo creo que nuestra particularidad especial de ser españoles tiene sus cosas. Cuando pasamos de un extremo al otro, de nacionalcatolicismo a abolición de cualquier cosa que tenga que ver con la religión, quiero decir. Por eso ponía el ejemplo de los países centroeuropeos, que se tienen por más avanzados con sus pegas, pero donde, quiero decir, países donde uno jamás pensaría, ¿no?, que en esta moral donde la eutanasia o el suicidio asistido son defendidos, promovidos, potenciados, se defienda el cuidado espiritual, es importante. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pobremente, mi visión personal, pobremente. Existen capellanías hospitalarias, pero bueno, esto creo que tampoco se ha desarrollado del todo bien. Ni existe, en mi opinión, muchas veces formación, ni dedicación, ni apoyo, ni reconocimiento, ni muchas veces integración con las plantillas, en fin. Esto hay bastante asimetría. Hay centros que lo tienen muy bien desarrollado y donde realmente se hace bien. Mi visión personal es que hay bastantes cosas que mejorar. Pero bueno,
también hay otras que hacer. Es decir, que igual que la intimidad tampoco está bien conseguida y a veces los pacientes fallecen con 2 compañeros más de habitación cuando es una muerte prevista y debería intentar preservar en lo posible la privacidad, la autonomía del paciente, la intimidad, la confidencialidad. A veces, bueno, la realidad es compleja y no siempre se puede hacer lo que deberíamos hacer, ¿no? En Andalucía incluso está reconocido como un derecho. En otras comunidades españolas también, ¿no? Es decir que, siendo un derecho, ni siquiera somos capaces de dotarlo. Pero bueno, la atención espiritual, me preguntas, ¿cómo lo hacemos? La hacemos como podemos. Es decir, el capellán tiene una figura, los profesionales también hacemos un mínimo de intervención, también tiene que ver con la sensibilidad. Sin lugar a dudas, no se trata de hacer aquí proselitismo católico, cristiano, pero bueno, tampoco uno deja de ser lo que es. Por eso cuando me preguntabas que quién era, me presentaba como lo que soy. Pero yo también creo que es importantísima, o sea, la labor del médico y la enfermera, aparte del conocimiento, lo que es la cercanía humana de apoyo al paciente, porque el paciente siempre tiene una gran fe en el médico. Es como el apoyo, es que te ves que te falla algo y es fundamental el que el médico te responda, te secunde, ¿no? El cariño de esa persona. ¿Eso se cuida? ¿O depende personalmente de cada uno? ¿Hay una exigencia o no la hay? Hacemos formación, quiero decir. Hay estrategias como el counseling, por ejemplo, que son estrategias de comunicación. Dentro de la formación en cuidados paliativos hay estrategias de formación para el personal, médicos y enfermeros, que no tenemos una formación específica, no somos psicólogos ni además pretendemos serlo. Es decir, que los psicólogos tienen su lugar, pero todo el personal que hace cuidados paliativos a un nivel de expertez tiene que tener formación en la atención, porque, sin lugar a dudas, el abordaje del sufrimiento de personas en situaciones de especial necesidad exige un abordaje distinto, ¿no? Bueno, como en otras cosas, unos tenemos más competencias, otros tenemos menos, pero sin lugar a dudas es algo que debería ser dotado, exigido y formado. En ello estamos. Y otra cosa que nombra la eutanasia, entonces también no está contrapuesta con esta unidad, en la aceptación de la eutanasia que ahora quieren, hay en otros sitios de Europa aceptada, pero en España están metiendo como que es un derecho de la persona está reñido con la unidad de cuidados paliativos. ¿Cómo se está viendo en los hospitales de ahora la entrada de la eutanasia? Mi visión personal, quiero decir, hay visiones diferentes. Bueno, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos la visión es única, pero con los profesionales no todos somos iguales, quiero decir. Pero desde el punto de vista del ámbito profesional, se entiende que los cuidados paliativos no tienen nada que ver con la eutanasia, porque las orientaciones son diferentes. La eutanasia lo que pretende es, para acabar con el sufrimiento, acabar con la persona. Eso es la eutanasia. Alguien que sufre, acabamos con la persona, hemos acabado con el sufrimiento. Nuestro objetivo es atender a la persona, a una persona que sufre, respetándola, cuidándola, manteniendo en lo posible su dignidad. Entonces, la eutanasia como tal es contradictoria con los cuidados paliativos, sí. Incluso con un médico, porque no cura, ¿no? Incluso desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, vamos a decir, desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, es cierto, y que era la segunda parte un poquito que iba a apostillar, que en esta vía de la moralidad líquida que está entrando en nuestra sociedad, donde cualquier cosa vale y se adapta a cualquier cosa, a cualquier situación, hay compañeros médicos que están ejerciendo la eutanasia. Incluso hay alguna sociedad de cuidados paliativos a nivel europeo que ha admitido que en alguna circunstancia, teniendo en cuenta la legislación de su país, podría entrar. Nuestra visión personal, nuestra visión profesional es que esto no tiene nada que ver con la atención paliativa. Claro. La atención paliativa está orientada a cuidar a una persona, no a eliminar a una persona. Y además, mi experiencia personal y la de los compañeros con los que trabajo aquí en nuestro ámbito, es que en realidad no hay tanta solicitud de eutanasia. La gente a veces pide, con el sufrimiento, dame algo para acabar con esto. Pero cuando somos capaces de ofrecer una atención adecuada, que
quite el dolor, que quite la dificultad respiratoria, que controle la ansiedad, que le quite las náuseas, que mejore la obstrucción intestinal, que mejore la confusión o la agitación. Los pacientes dejan de pedir eso. Claro. Los pacientes lo que no quieren es vivir sufriendo. Y la verdad, no somos capaces de eliminar el sufrimiento. No es cierto. Todo el sufrimiento no somos capaces de eliminarlo. Y además creo que el sufrimiento, es una opinión muy personal, ¿no?, forma parte de la vida. Y el sufrimiento nos ayuda a madurar. Con eso no quiero decir que haya que mantenerlo, defenderlo, pero que el sufrimiento forma parte de vivir, ¿no? Pero somos capaces de controlar el sufrimiento, creo que en el 99.999% de las circunstancias. Cuando a un paciente le quitas los síntomas que le angustian, que le molestan, los pacientes no vuelven a pedir que les matemos. Entonces, ¿cuándo hay que limitar medidas? ¿Cuándo hay que retirar tratamientos? ¿Cuándo hay que dejar de ponerlo? En cada paciente, en cada situación clínica, de forma prudente. Nada es válido siempre, ni nada es inútil en cualquier paciente. Me explico. Y una de las, por ser concreto, ahora tuvimos una época en que siempre se ponían sondas nasogástricas a los pacientes con demencia. Ahora está la moda de que la sonda nasogástrica no hay que poner a los pacientes con demencia. Personalmente entiendo que en función del paciente, del grado de evolución de la enfermedad, de la situación clínica, de si es la primera vez que lo valoramos, si es el primer ingreso, si es que, bueno, no es lo mismo que un paciente que el pobre ha reingresado 10 veces en los últimos 5 meses. Obviamente, alguien que ha reingresado 10 veces en 5 meses en un hospital, poco estamos haciendo para cambiar su situación. Hay que plantearse si, o como planteaba usted, la transfusión. ¿Hasta cuándo hay que seguir transfundiendo? Pues depende. Yo recuerdo hace ya muchos años una señora anciana de 88, 89 años que tenía un problema hepático, una cirrosis hepática muy avanzada con un sangrado digestivo, que yo la conocí cuando ya la habían transfundido muchas veces. En el primer ingreso se había transfundido, se fue de alta y reingresó poco tiempo después, y yo le planteé a ella que si pensaba que era bueno seguir transfundiéndose. Todas las semanas iba a urgencias a transfundirse. Tenía un sangrado que, bueno, no éramos capaces de controlar, tenía un problema digestivo que no podíamos curar. La anciana, me acuerdo que me preguntó: doctor, yo he firmado muchas veces el papel para transfundirme, pero nadie me ha preguntado que si me quería transfundir. Me han dicho: transfúndase usted, firme aquí. Entonces, ni alguien tiene que dejar de transfundirse por indicación mía, pero yo creo que a veces tenemos que hacer una reflexión sobre dónde estamos y a dónde vamos. Ni toda la técnica es útil, ni toda la técnica es inútil. A veces la dinámica de hacer las cosas como se han hecho siempre es la más fácil. Adecuar los tratamientos, las pruebas diagnósticas, los cuidados a las circunstancias del paciente puede ser dejar de hacer una vez lo que hasta entonces hemos hecho, porque en este paciente, en esta circunstancia, ya no le es útil. Esto es buena práctica clínica y esto lo admite la Iglesia Católica. Perdón que me haya enrollado tanto, pero quería ser un poco concreto. Pero es que es muy importante lo que ha aclarado. Ay, doctor, pues se nos acaba ya el tiempo, pero se nos ha hecho cortísimo porque es que es muy interesante y muchas veces eso necesitamos una indicación de un profesional porque no sabemos dónde están los límites, después eso de qué se trata. Nos ha aclarado fenomenal lo de los cuidados paliativos y bueno, y el estar alerta hoy día con lo que nos viene de la eutanasia. Ya tenemos que terminar, pero está claro que el católico no tiene que estar de acuerdo con la eutanasia como opción nunca, porque no somos dueños de la vida, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero yo creo que no solo el católico, si me permite un poco más, sí. Creo que toda persona de buena voluntad que le da valor a la vida y que sabe que la dignidad de la persona no desaparece con la discapacidad o con la incapacidad. Porque el problema es que tenemos filósofos hoy ya que dicen que un cerdo vale más que una persona. Porque las personas con discapacidad no tienen el valor de un cerdo o de un perro. Quiere decir que tenemos una subversión, decía esto de la moralidad líquida. Hemos empezado en este relativismo moral que está acabando con todo. Entonces, es muy importante, un católico no puede admitir la eutanasia, pero yo voy más allá.
Creo que una persona de bien que le da sentido y valor a la vida y entiende que la dignidad de ser persona no depende de tener las competencias cognitivas completas, ni de tener las competencias físicas completas, sino que una persona que tiene limitaciones es persona, no puede renunciar a defender a la persona. Y la eutanasia es, para acabar con el sufrimiento, matamos a la persona. Eso ya sin tener en cuenta los abusos que aparecen después, porque lo que se aprueba así, luego ya se está aplicando para que yo decida quién debe y quién no debe vivir. Claro. Se está aplicando ya la eutanasia a pacientes incapaces, se está aplicando la eutanasia a niños, a personas que no la han pedido simplemente porque yo considero decido que ya no deben seguir viviendo. Es decir, se empieza por una punta y se termina por otra. Pero bueno, si se está acabando tampoco quiero alargarme más. Disculpe. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Ya tomamos nota y queridos oyentes, tenemos que tener estas cosas claras y profundizar si no las tenemos, porque verdaderamente una persona vale la pena. Una persona tiene un valor que es intrínseco en ella y la vida no nos pertenece. Y eso, hay que ser personas de bien y llevar esto a nuestro alrededor y nuestra sociedad. Hasta el próximo programa. Gracias.